y comienzo a presentar. ¿Ya? Supongo que se ve. Ya, vamos, lo voy a hacer igual que lo que hicimos hace un par de semanas atrás, antes de esa como especie de prueba que hicimos. Tuvimos una clase que era como de contenido. Ya, hoy día vamos a hacer algo parecido. Afortunadamente, o no sé si afortunadamente, la clase de logaritmos o los contenidos de logaritmos nunca son tantos, ¿ya? Así que eh, yo creo que hoy día vamos a alcanzar a ver harto ejercicio, ¿ya? Más que contenido como de por sí, ¿ya? Bueno, voy a empezar. Los logaritmos en realidad son una manera de expresar potencias que son muy grandes, ¿ya? Un logaritmo corresponde al exponente de una potencia, ¿ya? Aquí, por ejemplo, nos dicen que si el logaritmo en base n de a es igual a c, quiere decir que entonces que lo puedo escribir como n elevado a c igual a, ¿ya? En otras palabras, estoy diciendo, por ejemplo, si tengo un logaritmo en base 5 de 12, de un x, por ejemplo, no sé cuánto es, eso es lo mismo que decir que la base del logaritmo, que es esto que está acá abajo, el 5, va a quedar elevado al resultado y va a ser igual a lo que está acá, que a veces está en paréntesis, que se llama argumento, ¿ya? Entonces es otra manera de describir una potencia. Espérame que viene llegando alguien, no sé quién estaba llegando. Ya, ok, será BTR. Recuerden que más ratito está la charla de ingeniería, por si es que hay alguien interesado o algunos. Chuta, de nuevo hay alguien ingresando. La Antonia. Ya, ya. Entonces, eso es la base de los logaritmos o la expresión de los logaritmos, ¿ya? Donde n es la base, esta es la base, la que está acá abajo, esa es la base. A es el argumento, lo que yo les decía que está entre paréntesis, y c es el logaritmo. C viene siendo como el resultado, ¿ya? ¿Y cómo se lee? Hay varias formas, pero con el más usual es el logaritmo de a en base n, es decir, el logaritmo de 12 en base 5 es x, ¿ya? Esa sería como la lectura que nosotros le damos al ejemplo que yo le di, ¿ya? Y además debe cumplirse de que a y que el n sean números reales positivos distintos de 1, ¿ya? Por ejemplo, el a, este número donde yo puse el 12, tiene que ser positivo sí o sí, y jamás puede ser 1, ¿ya? O sea, sí, el argumento sí puede ser 1, perdón. El que no puede ser 1 es la base. La base jamás va a poder ser 1, ¿ya? Si es que le apareciera un logaritmo con base 1, significa que está mal escrito o está mal la pregunta, ¿ya? Negativos no, jamás, ¿ya? Ni el argumento, ni lo que está en paréntesis, ni lo que está como base, ¿ya? El resultado sí puede ser negativo, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, aquí también nos da un ejemplo. Si el logaritmo en base 3 de 81 es igual a 4, eso quiere decir que la base 3 está elevado al resultado y eso va a ser igual al argumento, a 81. ¿Ya? Esa es la manera de transformar un logaritmo en una potencia. Algunas cosas súper importantes. Si la base es 10, se acostumbra a no escribir. ¿Ya? Por ejemplo, si yo escribo logaritmo de 5, eso quiere decir de que es lo mismo que el logaritmo en base 10 de 5, ¿ya? O sea, si no está escrita la base, quiere decir que la base en realidad no es que no exista o que sea 0, sino que la base es 10, ¿ya? Los valores que puede tomar C son todos los números reales, ya, eso era lo que yo les decía, que el valor del X, el valor del logaritmo, puede ser cualquier número, ¿ya? Eso sí puede ser negativo. Si la base es el número E, ¿ya? Y que aquí viene una explicación o debería ser una explicación mucho más grande con respecto a este número de la exponencial, porque, bueno, ustedes igual ahora con los últimos acontecimientos COVID-19, igual se han relacionado un poquito más con el número E, que tiene que ver con la exponencial, ¿ya? Han visto gráficos que son más o menos así,
¿ya? Bueno, hay un número E que se llama E por un famoso matemático que era Euler, ¿ya? O dicho en alemán, Euler. Eh, entonces, ese número era de 2,7128. ¿Por qué era ese número? Bueno, eso va a quedar para otra clase, pero ese número, el exponencial, es el inverso del logaritmo, ¿ya? Entonces, cuando la base sea 2,7 se le va a denominar logaritmo natural y se denota solamente como ln, ¿ya? Entonces, para que ustedes sepan, esto es simplemente para que ustedes sepan, si le aparece un ln de x, por ejemplo, eso es lo mismo que decir logaritmo en base e de x, ¿ya? Esa es solamente una anotación, una manera de escribirlo, para que ustedes lo sepan. Después la historia o cómo se pronuncia ya son detalles, ¿ya? Bueno, y lo que decía recién aquí, el logaritmo es la operación inversa de la exponenciación. Ya, a lo que nosotros vamos, o a lo que nosotros más nos interesa, es saber las propiedades del logaritmo. De todo lo que yo dije, si alguien se quedó por último con esto, con lo del principio, está bien. Ya, eso es lo mínimo que podrían haberse quedado. Saber transformar de un logaritmo a una potencia. Ya, chiquillos, si hay una consulta, me van diciendo nomás. Eh, o activan el micrófono 2 segundos para que yo lo escuche, o alguien me dice, profe, hay preguntas en el chat o algo así. Ya, lo que vamos a ver nosotros ahora en este preciso instante son las propiedades. Ya, voy a borrar aquí un poquito, aunque me quede otro color, para tener espacio. Ya, primero, el logaritmo de 1, no importando la base, va a ser siempre 0. ¿Ya? Logaritmo en base n de 1 es 0. Logaritmo en base 7 de 1 es 0. Y yo voy a agregar otro ejemplo aquí. Logaritmo en base 12 de 1 es 0 también. ¿Cuánto sería el logaritmo en base menos 3 de 7? ¿Cuánto sería? Alguien que me diga en el chat rápido. Logaritmo en base menos 3 de 1. Así lo escribí. De 7 puse, nada que ver. De 1. Logaritmo en base menos 3 de 1. ¿Cuánto sería? A ver, quiero ver. Nadie responde. No existe. Muy bien, muy bien. No quería que se equivocaran. Ya pensé que alguien se podía equivocar. Esto no existe porque la base es negativa y dijimos al principio de que eso no podía pasar. Ya, por lo tanto, esto no existe. Ya, tiene que ser siempre la base positiva y distinta de 1. ¿Ya? Bueno, esa era la primera propiedad, la número 1. Estamos listos. Después viene otra propiedad que se llama el logaritmo de la base. Y el logaritmo de la base lo que hace es que si es igual el argumento a la base, es decir, logaritmo de n en base n, eso siempre va a ser 1. Por ejemplo, aquí como sale, logaritmo de 23 en base 23 va a ser siempre 1. Logaritmo de 2 en base 2 va a ser 1. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo logaritmo de 10? ¿Cuánto es eso? También sería 1. ¿Ya? ¿Por qué sería 1? Porque recuerden que si no hay una base, la base sería 10. Entonces, como es igual, entonces seguiría siendo 1. ¿Ya? Después, la número 3 dice, el logaritmo de una potencia. Esperen, es que ahí sí. El logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo. Ya, a lo mejor esto puede sonar un poquito difícil, pero en realidad lo que está pasando acá es que cuando yo tengo un logaritmo de esto es lo normal de tener un logaritmo. Logaritmo en base n de a. Cuando el argumento tiene un exponente, ¿ya? Ese exponente va a salir del logaritmo y va a quedar todo multiplicado afuera. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, el b era un exponente y después quedó multiplicado acá por todo el logaritmo. ¿Ya? Veamos el ejemplo. El ejemplo nos dice que es logaritmo de 4 elevado a 5 en base 3. Como está elevado a 5 el argumento, ese 5 sale del logaritmo y queda multiplicando al
al logaritmo que me quedó. ¿Ya? Voy a hacer otro ejemplo. Logaritmo en base 8 de 7 al cuadrado, ¿ya? Va a ser lo mismo que, como el 7 está al cuadrado, ese exponente, el 2, sale del logaritmo y me va a quedar multiplicado por el logaritmo de lo que me queda, del logaritmo en base 8 de 7. ¿Ya? Esa es otra de las propiedades. Por ahora llevamos 3 propiedades, son solamente 5, ¿ya? No, son 7 creo, ¿ya? Pero las primeras 3 deberían ser las propiedades más fáciles o las que más se van a ir repitiendo, ¿ya? Eh, Después vienen unas que son muy similares, ¿ya? Y donde hay que tener harto ojo también por cómo las vamos a estar escribiendo, ¿ya? Este es el logaritmo de un producto y el logaritmo de una división, ¿ya? Multiplicación, división. Si ustedes se dan cuenta, acá en la del producto dice que cuando en el argumento hay una multiplicación, eso yo lo puedo separar en dos logaritmos, ¿ya? Es como que si yo multiplicara este por este y este por este y le pusiera un signo más, ¿ya? Logaritmo natural de A por B es lo mismo que decir logaritmo natural de A, o sea, logaritmo en base n, perdón, de A más logaritmo en base n de B, ¿ya? Y en la división pasa exactamente lo mismo, pero como es una división, ahora ya no va a ser una suma, sino que va a ser una resta, ¿ya? Esa es la idea. Después en los ejercicios, por ejemplo, a mí ya, como en este ejemplo me dicen 2 por 7, a lo mejor no me van a decir 2 por 7 y me van a decir simplemente el logaritmo en base 3 de 14. Y yo tengo que ser como capaz o darme cuenta, tratar de pensar de que el 14 lo puedo dividir en un 2 por 7, ¿ya? Y cuando lo tenga como una multiplicación, esto lo puedo separar en dos. Logaritmo en base 3 de 2 más el logaritmo en base 3 de 7. Aquí nos comimos el 7. ¿Ya? ¿Llegó alguien más? Ya. Entonces, voy a hacer otro ejemplo para ambos. ¿Ya? Aquí era lo mismo en el de abajo, simplemente que era pues una resta. ¿Ya? Supongamos que tengo el logaritmo en base 4 de 12. ¿Ya? Entonces el 12 yo sé que lo puedo escribir como logaritmo en base 4 de 3 por 4. ¿Cierto? Porque 3 por 4 es 12. Por esta propiedad, yo podría decir de que esto es logaritmo en base 4 de 3 más el logaritmo en base 4 de 4. ¿Ya? Incluso aplicando una de las propiedades que ya ocupamos antes, que era la número 2, ¿cuánto sería el logaritmo en base 4 de 4? Cuando era el, el argumento igual a la base, era como en este caso, a ver cuál era este caso, logaritmo en base n de n, esto era 1. Por lo tanto, esto yo podría decir que es el logaritmo en base 4 de 3 más 1. ¿Ya? Bueno, y en el caso de abajo, si hago otro, podría ser logaritmo en base 4 de 12 también. También lo voy a hacer como 12. Lo mismo, pero el 12 ahora lo voy a transformar en una división. Podría ser, por ejemplo, 24 dividido 2, que es lo mismo que 12. ¿Ya? Como esto tiene que quedar, como ahora es una división, debería quedar como logaritmo en base 4 de 24, como es división, menos logaritmo en base 4 de 2. ¿Ya? Que sería lo mismo. Después esto debería llegar al mismo resultado que llegué arriba porque es el mismo logaritmo. ¿Ya? Un logaritmo se puede escribir de muchísimas maneras diferentes. Chiquillos, hasta ahí las 5 propiedades que hemos visto. ¿Alguna duda? Muy bien las que habían dicho, uno. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Está claro? ¿No está claro? ¿Estamos bien? Todo ok. Todo good. Muy bien. Denme 20 segundos para
Ya, ok. Ya, vamos a pasar ahora a la otra hoja, donde aparecen dos eh, propiedades más, pero son las que menos se ocupan, ¿ya? El cambio de base creo que la he visto una vez en un ensayo o o en una PSU, ¿no? Pero de todas maneras sirve mucho para cuando tengo que hacer la relación de orden entre logaritmos, ya que si alcanzamos lo vamos a ver más rato. Ya, entonces, ¿cómo se cambia de base? Yo voy a tener un logaritmo, cualquiera, y yo lo puedo cambiar este logaritmo a la base que yo quiera, ¿ya? A la base que yo elija. ¿Cómo va a quedar? Va a quedar arriba un logaritmo con A, con el argumento va a seguir siendo el argumento, yo voy a cambiar simplemente la base, dividido en un logaritmo con el argumento ahora de base, con base la nueva que yo acabo de elegir. ¿Ya? Yo sé que suena súper enredado, pero, por ejemplo, si tengo logaritmo en base 5 de 7, el 7, el argumento 7 va a ir arriba y el argumento 5 va a ir abajo. Y la base, yo la elijo, ¿ya? Incluso aquí yo podría haber elegido la base 10, logaritmo en base 7, partido logaritmo en base 5. Es lo mismo, ¿ya? La base que yo quiera, ¿ya? Esto nos sirve para cuando nosotros tenemos que buscar alguna base que el ejercicio nos vaya diciendo. La del cambio de signo me la voy a saltar porque en realidad creo que no es muy útil saberla y puede confundirlo más. ¿Ya? En el caso de que aparezca en algún ejercicio, en algún lado, voy a volver ahí. ¿Ya? Después, para poder ordenar logaritmos. ¿Ya? Y esto es una de las cosas donde tratan siempre de pillar con logaritmos. ¿Ya? Porque nosotros habíamos dicho que las bases de los logaritmos, el numerito que está abajo, el logaritmo base n de a, este número tenía que ser positivo, ¿ya? Positivo. Esto tiene que ser positivo. Pero este n puede, si es positivo, significa que está del 0 hasta el infinito, cualquier número. Pero entre el 0 y el 1 va a cumplir con una particularidad y cuando es mayor que 1 con otra. Es decir, que se separa como en dos. ¿Ya? Incluso aquí lo podemos ver. Cuando, cuando el n es mayor que 1, aquí dice, cuando el n es mayor que 1, y después cuando las bases están entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dicen? Vamos a ir a los ejemplos enseguida para no tratar de confundirnos o sea, para no confundirnos con lo que, con tanta letra. Si yo tengo el logaritmo en base 2 de 8 y el logaritmo en base 2 de 16, como tienen la misma base, entonces comparo los argumentos y claramente el 8 es menor que 16. Pero esto siempre y cuando la base, esa base que está ahí, sea mayor que 1, ¿ya? Esté entre este espacio. En el caso de que pase lo de aquí, que las bases son iguales, pero las bases son entre 0 y 1, como en este caso el 1 medio, que es 0,5, entonces esto se invierte. El 8 pasaría a ser como mayor que el 16, ¿ya? Por ejemplo, logaritmo de 0,7 en base 6 y logaritmo en base 0,7 de 13. ¿Cuál sería mayor? En este caso la lógica se invierte porque el número está, en la base está entre 0 y 1, por lo tanto, si comparo el 6 con el 13, el mayor en este caso sería 6. La lógica tenemos que invertirla completamente. ¿Ya? Vamos a ver si es que hay alguna duda. No, estamos todos ok. ¿Se entiende esto que acabo de decir? Ya. En el caso que hayan, que las bases sean distintas, como les decía antes, la idea es primero realizar el cambio de base, el que hicimos aquí, acá arriba, y después comparar como yo les acabo de decir. Ya, chiquillos, ¿alguna duda? Cualquier cosa que quieran decir,
que no se haya entendido por casualidad. ¿Todo good todavía? Vamos a hacer un ejercicio entonces ahora. Sí, estaba silenciado, pero había hablado poquito. Ya, vamos a hacer los ejercicios. Uy, siguen llegando. Ya, chiquillos, ahora sí. Les decía que la número uno era súper fácil, que la podía hacer hasta una persona que había estado 5 minutos en la clase, los 5 primeros minutos de la clase. ¿Cuál creen ustedes que es la número uno? Así rápidamente. Voy a mirar el chat en 5 segundos y espero ver alguna respuesta. Muy, muy fácil. Al aplicar la definición de logaritmo, la expresión logaritmo en base 3 de 2 es igual a, resulta que, ¿ya? Eso es lo primero que yo vi. Ya, el Emilio contestó, dijo la E. Vamos a ver si tiene razón el Emilio. Nosotros habíamos dicho que de partida, que si tengo un logaritmo en base n de a igual a x, íbamos a tener que la base, el n, iba a quedar elevado al resultado, a x, y eso iba a ser igual al argumento. Ya, en este caso tenemos logaritmo en base 3 de 2 igual a a. Por lo tanto, la base, 3, va a quedar igual al resultado, 3 elevado a, y va a ser igual a el argumento que en este caso es 2. Por lo tanto, la respuesta correcta es efectivamente la letra E. ¿Ya? No creo que haya muchas dudas con ese ejercicio porque era bastante simple. ¿Ya? Súper bien. Sigamos. La número 2. Ya, la número 2 es de suficiencia de datos y es una de las cosas que más complican a la hora de la prueba. ¿Ya? Incluso la vamos a aprovechar aquí para que podamos ir viendo cómo se responden este tipo de preguntas. Ya, dice, el valor numérico del logaritmo de AB más logaritmo de A partido B se puede determinar. ¿Ya? Lo que yo tengo que intentar hacer en este tipo de preguntas, primero, es tratar de resolver solamente con la información que me dan en uno. ¿Ya? Después, sí o sí, pasar a tratar de resolver la información que me dan en dos. ¿Ya? Tengo que hacer esos dos pasos sí o sí. ¿Ya? Entonces después vienen los casos. En el caso de que sea solamente la 1, solo lo pude hacer con 1, entonces es la letra A una por sí sola. ¿Ya? En el caso, si lo pude hacer solamente por la 2, entonces sería la letra B porque sería 2 por sí sola. ¿Ya? En el caso que pude hacerla con 1 y con 2, con 1 y con 2, entonces sería la respuesta D. ¿Ya? Cada una por sí sola. Lo pude lograr con la información que me daban en 1 y después, sin contar la 1, lo pude hacer también con la que me daban en 2. ¿Ya? En el caso que no pude con ninguna,
no pude ni con 1 y con 2 no pude, con ninguna de las dos, entonces yo ahí intento realizarlo con ambas juntas, ¿ya? Con 1 y 2, con las dos juntas. Si lo logro, si lo logro, entonces es la alternativa C, ¿ya? Porque con la información de las dos pude llegar a la respuesta. En el caso de que no pude hacerlo tampoco con las dos juntas, entonces en la alternativa E se requiere información adicional, ¿ya? Esto está un poquito desordenado, pero en una de esas a alguno le puede servir. Lo voy a dejar aquí por mientras hago el mismo ejercicio. Entonces, el ejercicio me decía el valor numérico. Quiero determinar el valor numérico del logaritmo de AB más logaritmo de A partido B. ¿Ya? Entonces voy a tener logaritmo de AB, logaritmo de AB, eh, lo puedo separar como hay una multiplicación ahí de A por B. AB va a ser lo mismo que el logaritmo de A más logaritmo de B. ¿Se acuerdan por las propiedades? Ya. Y por otro lado, si tengo logaritmo de A partido B, esto es lo mismo, solamente que como es una división, va a ser una resta. Logaritmo de B. ¿Ya? Y me están diciendo que estos dos se suman. Entonces tengo, en total, toda esta suma sería logaritmo de A más logaritmo de B más logaritmo de A menos logaritmo de B. ¿Ya? Esto que tengo acá es lo mismo que me salía en el enunciado. ¿Ya? Entonces, tengo logaritmo de A y tengo otro logaritmo de A, es decir, tengo dos logaritmos de A. ¿Ya? Y después tengo logaritmo de B y tengo menos logaritmo de B, por lo tanto, esos dos se pueden cancelar porque son lo mismo. ¿Ya? Entonces me voy a quedar que toda esa expresión que aparecía ahí es lo mismo que dos logaritmos de A. ¿Ya? Espero que lo entiendas, si no, después cuando termine el ejercicio lo reviso. Entonces, ahora empiezo a hacer lo que aparece en este cuadrito. Voy a intentar realizar esto solamente con 1, ¿ya? Con la número 1. Con 1 dice, si el A vale 1000, ¿ya? Estoy realizándola con 1. El A vale 1000, voy a tener 2 logaritmos de 1000. ¿Puedo saber el resultado numérico de esto? ¿Cuál es la base de esto? Ya, la base aquí sería 10, ¿cierto? Porque no me están diciendo la base, por lo tanto se asume que es 10. Por lo tanto, si yo quisiera saber cuál es el logaritmo en base 10 de 1000, podría hacerlo manualmente. Por ejemplo, voy a decir cuánto es logaritmo en base 10 de 1000 y le voy a poner un X, ¿ya? Entonces yo me pregunto, 10 elevado a cuánto me da 1000. 10 elevado a cuánto me da 1000, ¿ya? Y esto ya deberían saberlo, que es 10 elevado a 3, el x elevado a 3, ¿ya? ¿Sí? ¿Cierto? Porque 10 por 10 es 100 y 100 por 10 es 1000, es decir, 3 veces, ¿ya? Entonces, logaritmo de 1000 en base 10 sería 3. Entonces yo aquí tendría que esto sería 2 por 3 y esto es 6, ¿ya? Entonces, en este caso, con la número 1, sí lo logré hacer, ¿ya? Con 1 sí se puede hacer, ¿ya? Esto es una parte. Después, como tengo dos logaritmos de A, que me da el enunciado, yo podía llegar a esto, ahora lo voy a intentar hacer con 2. Con 2 me dicen que B ahora vale 100, pero yo tengo dos logaritmos de A. Saber el valor de 100 en realidad no me da nada de información, nada. Por lo tanto, no puedo saber el valor numérico de dos logaritmos de A. ¿Ya? Aquí no hay nada que hacer. Por lo tanto, si lo pude hacer solamente con uno, el resultado va a ser A. La alternativa correcta entonces es la letra A. Chiquillos, consultas. Hablé harto en esta pregunta. No sé si quedó claro, si es que dije algo muy difícil. Quiero escucharlos o leerlos como quieran, pero dije hartas cosas.
Se entiende la suficiencia de datos, lo saben hacer. Ya, qué bueno, todo ok. Si alguien tiene alguna duda, por favor, háganla nomás. Al fin la entendí, eso, qué bueno, estoy muy feliz. Ya, súper bien, qué bueno. Ya, chiquillos, sigamos entonces. Ya, vamos a seguir con la número 3. Ya, este es otro tipo de pregunta que aparece mucho en la prueba, que es ¿cuál de las siguientes expresiones es o son verdaderas? ¿Ya? Mucho, aparece mucho, mucho, mucho. ¿Ya? Que tengo que seleccionar cuáles son las verdaderas o a veces cuáles son las falsas, etcétera. ¿Ya? Este es una pregunta que apareció del DEMRE del año 2006. Imagínense cuánto tiempo atrás. De hecho, ese fue el año que yo di la prueba. Bueno, a nadie le importa esto, pero igual, dato rosa. Ya, entonces, ¿qué pasa? La primera dice logaritmo de 1 por logaritmo de 20 es igual al logaritmo de 20. Yo a simple vista diría enseguida que no. ¿Por qué? ¿Cuánto era el logaritmo de 1? La propiedad número 1. Logaritmo de 1 era 0. Siempre, en cualquier base. ¿Ya? Y 0 multiplicado por cualquier cosa es 0. Así que esto hace que todo esto sea 0. Por lo tanto, 0 jamás va a ser igual al logaritmo de 20, por lo tanto la número 1 más que falsa, ¿ya? Simplemente porque el logaritmo de 1 es 0 y eso anula todo lo que viene a continuación, ¿ya? Después me dicen que el logaritmo de un medio por logaritmo de 30, ¿ya? Logaritmo de un medio por logaritmo de 30 es menor que 0, ¿ya? Una de las cosas que se me fue a decirle antes es que cuando yo tengo, a ver, antes de eso, logaritmo de un medio, ¿ya? Quiere decir que está en una base 10, ¿cierto? Vamos a ponerle un X para saber cuánto es el logaritmo de un medio. Vamos a tratar de conocer cuál es el logaritmo de un medio, ¿ya? Como la base en este caso no aparece, quiere decir que es 10, ¿ya? Entonces vamos a decir de que 10 elevado a algo me tiene que dar un medio, ¿ya? ¿Cómo tiene que ser, cómo tiene que ser, cómo tiene que ser el exponente para que un número se achique, ¿ya? Porque si yo pongo un 1, un 2, un 3, cualquier número de ahí hacia arriba, incluso un número entre 0 y 1, tendría que ser como una raíz para llegar a un medio. Entonces es medio complicado. ¿Qué es lo que está pasando acá? Cada vez que yo tenga un número que elevado a algo me va a dar un número más pequeño, lo más probable es que este número, que este exponente sea un número negativo, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuánto creen ustedes que es el X? El X entonces va a ser un número negativo, menos algo, menos un número, ¿ya? Entonces, si este número es negativo, por lo que acabamos de decir, ¿ya? Este número es negativo. Y este número, como cualquier otro, logaritmo de 30, también en base 10, de x sería 10 elevado a x igual 30. En este caso el número crece, por lo tanto este número sería positivo. Y menos por más, ¿cómo sería? Negativo, menor que 0, por lo tanto esta sería correcta. ¿Ya? Ahí a lo mejor se puede generar algunas dudas porque esto no lo habíamos visto en lo que yo ya había explicado, pero eh, espero que con esto que les acabo de explicar se pueda entender. Si no, lo podemos repasar y ver de nuevo, ¿ya? Pero por ahora, antes de ver el chat, si es que hay alguna duda, voy a ir a la número 3. ¿Ya? La número 3 dice logaritmo en base 4, o sea, perdón, logaritmo de 4 en base 10 por logaritmo de 10 en base, recuerden que aquí si no había nada, nuevamente también hay un 10, ¿ya? Por lo tanto, cuando era igual el argumento a la base, ¿cuánto era todo esto? Era simplemente 1,
¿ya? Logaritmo de 10 en base 10 es 1. Y 1 multiplicado por logaritmo de 4 es simplemente logaritmo de 4, igual al logaritmo de 4, por lo tanto también se cumple. Esta era un poquito más fácil, la 2 y la 3. La alternativa correcta entonces es la letra D. ¿Ya? Ahora sí, veo el chat. No hay dudas, chiquillos, de verdad, vamos bien. ¿Están entendiendo? Bueno, supondré que sí. Dicen que el silencio otorga. Así que ya, me otorgaré un sí. Ah, no, pero aquí me queda una persona. Sí. Ya, otra parecida. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? ¿Ya? Parecida a las anteriores. ¿Ya? En este caso, tengo que revisar si es que este logaritmo me da efectivamente menos 2. ¿Cómo podría hacerlo? Si esto fuese cierto, tendría que cumplirse que 3 elevado a menos 2 es igual a un noveno. ¿Ya? Se entiende, ¿cierto? Porque es una igual, o sea, de la definición del logaritmo, ¿cierto? Que la base se eleva al resultado y eso queda igual al argumento. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, 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 ya. Eso seguramente era de antes, pero no importa. Ya, ¿y qué pasaba cuando yo tenía un exponente que era negativo? Ya, ese exponente para que fuera negativo invertía todo el número. Y este 3 es lo mismo que un 3 partido 1. ¿Ya? Por lo tanto, este 3 partido 1 es lo mismo que decir 1 partido 3 elevado a 2. Y 1 partido 3 elevado a 2, recuerden que la potencia va al numerador como al denominador, es decir, arriba y abajo, y va a quedar 1 al cuadrado partido 3 al cuadrado. Y 1 al cuadrado es 1 y 3 al cuadrado es 9. ¿Ya? Por lo tanto, un noveno, la número 1 entonces es verdadera. ¿Ya? Después, la número 2, haciendo algo similar, vamos a ver. Dice, raíz de 3 elevado a menos 2 es igual a x. ¿Ya? Entonces me dicen que el x es 3. Vamos a ver si es que se cumple de que el x sea 3. Me están diciendo que raíz de 3 va a ser igual a menos 2. Entonces, como igual que antes, esto partido 1, como es menos 2, me va a quedar en 1 partido raíz de 3, todo esto al cuadrado. Y recuerden que como es al cuadrado, esto va a quedar 1 al cuadrado partido raíz de 3 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 y raíz de 3 por raíz de 3 es 3, ¿ya? Por lo tanto, este es el valor de x, muy distinto al que me dicen aquí que el x sea 3. Ya aquí me están diciendo que el x es igual un tercio, o a esto en realidad es lo que llegué yo, ¿ya? Por lo tanto, esta no es, ¿ya? Y por último, voy a separar así para que esta sea la número 1, para que se entienda, esta es la número 2 y esta la número 3. Y la número 3 me dicen bajo lo mismo, x elevado a menos 2 tiene que ser igual a 49. ¿Ya? Entonces, el x ahora está elevado a menos 2, es decir que 1 partido x al cuadrado va a ser igual a 49. ¿Ya? En este caso lo puedo trabajar como una ecuación, ¿cierto? Igual que antes voy a hacer que, lo voy a hacer para acá, 1 al cuadrado partido x al cuadrado va a ser igual a 49. ¿Ya? Después entonces voy a tener de que 1 partido x cuadrado, porque 1 por 1 es 1 y x por x es x cuadrado, es igual a 49. ¿Ya? Igual aquí algunos ya se podrán dar cuenta de que esto ya es verdad, pero voy a terminarlo. Ya voy a pasar multiplicando el x cuadrado para allá. 1 es igual a 49x cuadrado. Ya voy a despejar el x cuadrado. Aquí voy a seguir así.
x cuadrado entonces va a ser igual a, 40, a 1 partido 49, 1 partido 49, y para sacarle el x tendría que aplicar la raíz cuadrada, y me va a quedar de que el x entonces es raíz de 1, que es 1, y raíz de 49, que es 7. ¿Ya? Así que la número 3 también es correcta. ¿Ya? Esto, lo que hacen en estos ejercicios en realidad igual es fusionar bastantes contenidos de otros de otros contenidos, o sea, de otros ejes temáticos, ¿ya? Por ejemplo, raíces cuadradas con logaritmos, a veces podemos encontrar hasta, no sé, pues en geometría ocupamos raíces, álgebra, Pitágora, todo junto en un mismo ejercicio, ¿ya? Y eso es lo que intenta hacer, sobre todo esta prueba de transición, eso es lo que han dicho, que los problemas van a estar bien en conjunto con respecto a lo que se está preguntando, ¿ya? Chiquillos, ¿alguna duda con lo que llevamos? Vamos, bien parece, ¿eh? Me tengo una sensación de que lo están entendiendo. Si es que no es así, me dicen también, por favor. Ya, ¿cuál de las siguientes opciones es igual a logaritmo de 12? Qué fácil, muy, muy fácil. Ya, esta sería una pregunta muy fácil, es un regalo en realidad. ¿Ya? ¿Cuál dirían ustedes? Vamos pulento, ya. ¿Cuál dicen que es ustedes? ¿Qué, ¿Cuál dicen ustedes que es? La 5. Vamos a ver qué dicen ustedes. La 5 es la... Vamos a revisar. Todavía no hay respuesta. Volví a poner. La 5 es la. ¿Qué dice el público? Todavía no hay respuesta. A ver, ahí hay una respuesta. Emilio Ignacio. A ver, vamos viendo. El Emilio dijo la A. Recuerden que, bueno, esta es una pregunta para confundir, ¿ya? Recuerden que la propiedad dice que logaritmo de AB es igual a logaritmo de A más logaritmo de B. No al revés. O sea, me refiero logaritmo de A por logaritmo de B jamás va a ser logaritmo de A más B. Esto no existe, ¿ya? Y es súper importante que la propiedad solamente está hecha para cuando en el argumento hay una multiplicación o cuando haya una suma de logaritmos, ¿ya? No cuando hay multiplicación de logaritmos, ¿ya? De dos logaritmos diferentes. Por lo tanto, la D y la A yo las descartaría, pero más que de inmediatamente, ¿ya? Y la C trata de confundir con la otra propiedad que cuando tengo un número, esto es lo mismo que el logaritmo de 6 elevado a 2, porque recuerden que el 12 era el que salía del logaritmo, por lo tanto esto sería el logaritmo de 36, ¿ya? Muy diferente al logaritmo de 12, tampoco. Me queda el logaritmo de 10 más logaritmo de 2, que sería logaritmo de 10 más logaritmo de 2, que estos sí los podría juntar en un solo logaritmo y multiplicar lo que está dentro, que sería logaritmo de 20, pero tampoco el logaritmo de 12, por lo tanto, obviamente me queda la última que sería logaritmo de 6 multiplicado por 2, que sería el logaritmo de 12. ¿Ya? La alternativa correcta entonces la letra E. ¿Ya? ¿Alguna duda? Eso es solamente propiedad, propiedades de logaritmo. ¿Ya? Súper bien. Súper, súper. Ya, la número 6. La voy a hacer yo rápidamente, ya para que no vayamos perdiendo tiempo, pero yo creo que en esta tampoco hay, no debería haber
tanto problema, ¿ya? Pero aquí igual empiezan a tratar de eh, en- eh, meter otro contenido aquí mismo, ya que tiene que ver con factorización y productos notables, ¿ya? De álgebra. Entonces, aquí tenemos dos logaritmos restados, ¿ya? Por lo tanto, yo podría hacer que esos dos logaritmos, perdón, que esos dos logaritmos se transformen en un solo logaritmo, ¿ya? Voy a tener dos logaritmos que se van a transformar en un solo logaritmo, como es una resta, de una división. El primero va a ser a más b al cuadrado y el segundo va a ser a más b. Ya, ahí me quedo a más b. Y eso es, pues, ¿ya? Como arriba hay a más b al cuadrado, es decir, hay 2 y abajo hay 1, o escrito de otra manera para que lo entiendan todos, sería a más b por a más b, ¿cierto? Porque está al cuadrado y abajo simplemente un a más b. Entonces yo adentro del logaritmo, como esto es una multiplicación, puedo simplificar cada uno y me va a quedar simplemente en logaritmo de a más b, todo junto. Por lo tanto también la letra E, ¿ya? Probablemente ahí uno no llega y hace eso que acabo de hacer yo, pero por eso es súper importante conocer las propiedades, estar ambientado a las propiedades y saber que se pueden ocupar en cualquier momento, ¿ya? Probablemente verlo parece súper fácil, pero a lo mejor que se le ocurra hacer eso no es tan fácil, ¿ya? Y eso es pura práctica nomás, chiquillos, ¿ya? Ya, a ver, creo que ya estamos súper bien, estamos bien en los contenidos, por lo menos de propiedades, o lo van entendiendo. Lo que me interesaría ahora sí es de que, bueno, ustedes empiecen a, a ejercitar, ¿ya? Voy a hacer el 9 que es un poquito más distinto, ¿ya? ¿Cuánto sería logaritmo en base 2 de 1? 0, ¿cierto? Para los que están contestando por ahí, 0. 0 porque logaritmo en cualquier base, siempre que sea de 1, es 0. Por lo tanto, me queda menos logaritmo en base 2 de 16 partido logaritmo en base 3 de 27. ¿Ya? Aquí, a ver, alguno me podría decir, podríamos cambiar las bases, podríamos, no sé, ahí pueden haber varias intentos de resolver el ejercicio. Yo lo que haría acá, y se lo recomiendo a ustedes siempre, y en los logaritmos siempre pasa también, que la base con el argumento por lo general tienen alguna relación, ¿ya? Alguna relación como de potencia. Por ejemplo, si miro el ejercicio 8 que está acá, ¿ya? El 3 con el 27 tienen una eh, algo en común, ¿ya? Son múltiplos, ¿ya? Y más que todo tienen relación en las potencias. El 1 medio con el 64 también, aunque no sé si se dan cuenta tan fácil. Aquí está pasando algo parecido. El 2 y el 16 tienen una relación entre las potencias. Entonces, y lo mismo pasa con el 3 y el 27, igual que el anterior. Si lo voy a escribir así, menos logaritmo, base 2, y el 16 lo voy a tratar de transformar a una potencia de 2. En este caso va a ser 2 elevado a 4. ¿Por qué a 4? Porque 2 por 2, 4. 2 por, o sea, 4 por 2, 8, llevo 3, y 8 por 2, 16, 4, ¿ya? Es decir, 2 por 2 por 2 por 2 es lo mismo que 16, y esto es lo mismo que 2 elevado a 4. Eso es lo que estoy haciendo, ¿ya? Y esto es una de las cosas que yo les estoy recomendando. Traten siempre de que, obviamente si es que se puede, de que el argumento pasarlo a la base igual a la base del logaritmo, ¿ya? Es decir, el 16 que pase a ser igual que la base, 2 elevado a algo. Y si ustedes se dan cuenta que abajo yo puedo hacer lo mismo. Logaritmo en base 3
el 27 lo puedo escribir como 3, igual que el de abajo, elevado a 3. ¿Ya? Esto se da muchísimo en las preguntas de logaritmo. ¿Ya? Entonces, el menos no me está molestando nada. De hecho, el resultado va a ser negativo porque todo esto es con bases mayores que 1. Ya. Y entonces este 4, ¿qué era lo que hacía? Salía del logaritmo cuando era un exponente, se venía para acá y quedaba como 4 por logaritmo en base 2 de 2. Y abajo lo mismo, el 3 se va a salir del logaritmo y va a quedar ahí, me va a quedar 3 por logaritmo en base 3 de 3. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuánto es logaritmo en base 2 de 2? Todo esto decíamos que era cuando el argumento era igual a la base, todo esto iba a ser 1. ¿Ya? Recuerden que eso está multiplicando, por lo tanto estoy multiplicando por 1, es como que si no estuviera. Y acá abajo pasa lo mismo. Y esa es la idea de buscar una base que sea igual al argumento, o sea, a la base de la potencia también, ¿ya? Porque de esto se va a ir, se va a transformar en 1. ¿Qué me quedó? Menos 4 partido 3, que sería la alternativa A. ¿Ya? Chiquillos, este ejercicio, si yo lo veo así de un principio, digo, no, esta cuestión no la puedo hacer. ¿Ya? Pero si lo llevo a la práctica o a los consejos que yo le acabo de dar del argumento, tratar de llevarlo a la base, a esa base, el 27 con el 3, más aún cuando tienen alguna relación entre ellos, el ejercicio se les va a hacer muy, muy fácil. De verdad, chiquillos. ¿Ya? ¿Alguna duda? Por ahora, ya llevamos prácticamente la hora. ¿Ya? Quiero dejarles la tarea, ¿ya? O sea, más que tarea, dejarles el link. A ver, yo creo que vamos a llegar hasta ahí hoy día nomás. Ya la próxima semana vamos a hacer como lo mismo que hicimos la otra vez. Eh, sí, la verdad es que son súper poquitas preguntas de logaritmo. Bueno, yo he visto algunos ensayos que tienen hasta 4, ya, pero sí, pueden tener entre una, dos, tres, hasta 4 preguntas de logaritmo, ya, pero algo, algo. Sí, pues, sí, sí, haremos clases de geometría, por supuesto que sí. Chiquillos, les voy a dejar aquí mismo el... A ver, cómo entrar aquí, editorial Moraleja. ¿Ya? Y aquí en Editorial Moraleja están todos los capítulos, ¿ya? Nosotros ahora estamos trabajando en el capítulo 8 de matemática. En el 8 es de logaritmos, ¿ya? Entonces ustedes entran aquí, después yo les puedo dar el, el link más preciso, pero la idea es que ustedes aquí en esta página vayan viendo, por último, si no los quieren hacer, véanlo, porque yo de estos mismos ejercicios estoy sacando para las evaluaciones que estamos haciendo en Kahoot, ¿ya? Entonces, si ustedes los ven, los entienden, más encima con la clase que nosotros acabamos de tener, yo creo que por lo menos van a estar capacitados para hacer mínimo la mitad, ¿ya? Obviamente la idea es que si ustedes tienen tiempo y se quieren preparar para la prueba y todo, la idea es que lo hagan todo, ¿ya? Que lo hagan y después con el video simplemente los vayan revisando, ¿ya? Eso, la próxima semana vamos a hacer lo mismo que hicimos hace 2 semanas atrás, que esa como mini prueba. Recuerden que lo más importante es que se conecten, más que si las tienen buenas o no. Ya tengo revisado todo lo que hicimos la vez pasada. Les puse nota, pero en realidad no les quiero decir como nota porque ustedes saben que eso todavía no se va a traspasar a una nota final, ¿ya? Pero como les decía antes, o como les dije hace unas clases atrás, esto no va a perjudicarlo de ninguna manera, ¿ya?
Vamos a ver la planificación por último de esta asignatura. Recuerden que estamos aquí, capítulo 8, logaritmos, ¿ya? Y lo próximo que sería, viene álgebra y, bueno, geometría, la verdad es que viene para el módulo 6, casi para el final, ¿ya? Antes de datos y azar. Pero, como les decía la otra vez también, lo que más entra en la prueba son en la parte de álgebra, ya que vamos a estar en el módulo 3, 4 y 5. Ya la parte de álgebra es 36%, ya, y eso correspondería a entre 23 y 24 preguntas. Ya, por eso les dejé tanto énfasis a la parte de álgebra y funciones. Ya. No, estos ensayos no se envían, Emilia. Samuel, por favor, contrólate. Eso, ya pues. Espero que estén bien. Más ratito, en una media hora más, me voy a conectar a la charla de ingeniería. No sé quiénes irán a entrar. Y la próxima semana vienen las otras dos charlas. Ya, chiquillo, ayer se suponía que había un ensayo de lenguaje desde el pre-UCB. Varios no pudieron entrar, varios me dijeron que no habían podido hacerlo, pero hoy día está disponible hasta las 23 horas, ¿ya? Así que si tienen un rato en la tarde, igual sería bueno que lo hicieran. Ya se supone que los links están en los mails de cada uno de ustedes, ¿ya? Eso fue al menos lo que me dijeron. Si alguien tiene algún problema, me avisa y lo podemos solucionar. Ya, pero ojalá que lo aprovechen porque de verdad fue una cachada atados con ese preuniversitario que ojalá que lo aprovechen. Ya, eso pues, sería. No sé si tienen alguna otra duda. El miércoles nos vemos con lo de matemáticas. Espero que la mayoría esté más o menos listo. Y eso, ya. Eso por mi parte. Que estén bien. Ya, pues, Samuel. Vaya a hacer el almuerzo. Yo tampoco todavía almuerzo, así que estén bien. Chao, Emilio. Chao, Aranza. Chao, Cata. Chao a todos, chiquillos. Chao, Melissa. Chao, Martín. Antonio, adiós. Chao, Danja. Chao, Maca. Chao, Dafne. Que estén bien. Cuídense.